Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias de Alzheimer México IAP. Mi nombre es Carla Rodríguez y junto con mi compañero Arturo Recendis estaremos a cargo de la parte técnica de la sesión y del chat, en el que vamos a estar respondiendo a sus dudas durante el transcurso de esta conferencia. A continuación, la coordinadora Berta Miranda. Adelante, Berta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradezco de antemano pues todo el apoyo por su asistencia. Doy la bienvenida al licenciado Edgar Romero Villafuerte, quien nos va a apoyar en la conferencia del día de hoy. Pues bueno, Alzheimer México, como ustedes saben, es una fundación sin fines de lucro que busca apoyar a personas con demencia. Y para brindar también apoyo no solamente a las personas directamente que tienen demencia, sino también a sus familiares y personas que tienen necesidad de tener más información respecto al padecimiento, pues se hace este ciclo de conferencias y de acompañamiento para ustedes. Doy también un saludo a nuestro presidente del patronato, Marco, quien en este momento, pues bueno, se encuentra también en la transmisión. Les comento que estamos en la plataforma vía Zoom y también en Facebook Live. Voy a hablarles un poquito acerca de nuestro ponente del día de hoy. Nuestro ponente es el licenciado Edgar Romero Villafuerte. Él es licenciado en Derecho por la UNAM. Tiene más de 10 años de experiencia y se ha desenvuelto en materia civil y familiar, tratando asuntos de diversas instancias judiciales en pos de resolver las problemáticas que aquejan a cada caso. Él es coeditor de la revista virtual de Derechos Humanos Gilberto Bosques. Además, ha participado en diferentes webinars y ponencias, como por ejemplo en Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la ODS dentro de la Feria Sostenible 2020, organizada por los líderes climáticos de América Latina y el Caribe. Cuenta además con formación en práctica jurídica, en mesas redondas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la reforma del Estado. Ha participado también en jornadas sobre justicia penal, en particular en la reforma constitucional sobre justicia penal y seguridad pública. Tiene formación en derechos y obligaciones de los microempresarios respecto a las declaraciones anuales. Y ha participado en los ciclos de conferencias sobre temas selectos de Derecho Civil y Familiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Es para nosotros un gran honor contar con usted, licenciado. Le cedo el micrófono para que el día de hoy pues, nos brinde sus conocimientos respecto a un tema tan importante como es el que el día de hoy pues, nos atañe. Hablar acerca de los derechos de las personas con demencia y el juicio de interdicción, ya que es como muy constante pues esta pregunta de los familiares cuando se encuentran con la problemática de que, bueno, el familiar ya no puede tomar ciertas decisiones respecto a sus bienes y ellos tienen la necesidad de buscar una tutoría. Pero bueno, finalmente usted es el experto, le cedo el micrófono para que nos apoye en materia de este tema. Su micrófono, licenciado. ¿Me escuchan ya? Ok, listo. Escuchamos perfecto. Muy buenas tardes. Antes que otra cosa quiero agradecer al Alzheimer México y a la coordinadora de esta pequeña charla, conferencia, por la invitación a hablar de un tema un poco escabroso, a veces árido, pero sobre todo problemático en materia de derecho familiar, como lo es un juicio de interdicción o la declaración de incapacidad o en estado de interdicción de una persona. Hay
Hay mucha literatura al respecto, pero normalmente es muy árida y queda muy lejos del lenguaje que normalmente ocupamos, digamos, en una charla con un familiar. Es muy difícil explicarles que mi papá, mamá, tiene demencia, porque inmediatamente dicen eso y lo asocian de una manera despectiva o de una manera conflictiva. En materia familiar siempre va a haber conflictos, pero a veces nosotros mismos los vamos creando y los vamos haciendo que crezcan, porque no comprendemos los conceptos que un abogado muchas veces nos dice. ¿Por qué? Porque hablamos en un lenguaje técnico, en un lenguaje que posiblemente si vas con un mecánico no te entienda, con un plomero no te entienda, ¿no? Igual que yo no lo voy a entender a un mecánico si me habla del cigüeñal o si me habla de algunas otras cosas que yo no estoy obligado a saber. Y la mayoría de las personas no estamos obligadas a saber este tipo de cosas. Hay un concepto básico que quiero que se entienda desde un inicio, para empezar. La persona incapaz o en estado de interdicción no quiere ser una persona que no puede hacer nada. Es una persona que tiene limitadas su actuar ante una autoridad judicial, llámese, o a una autoridad administrativa, o realizar cierta clase de negocios. No todos, porque existen igual que en las discapacidades, existen parcialidades y totalidades. Puede ser una persona que presente un estado de demencia en el cual tenga ratos de lucidez, y en esos ratos de lucidez puede hacer cualquier tipo de negocio jurídico o cualquier tipo de actuar. Un día puede amanecer muy bien y de repente en la tarde esto se volvió un infierno, ¿no? Y que las personas que están a cargo de sus familiares viven día con día y que están al pendiente de hoy hoy qué le va a pasar, que no le pase nada. Y lo primero que se piensan es que hoy esté bien, que lleguemos a la noche, se vaya a dormir y hoy sea un día agradable para recordar para él y para mí, y que no se presente ninguna situación anormal. Existe otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, una persona en estado de interdicción puede puede regresar a un estado de capacidad plena. En el caso de las personas con Alzheimer, desgraciadamente, como no tenemos una cura, pues no. Pero hay personas que pueden presentar por algún trauma una pérdida de la capacidad o de la memoria o de cualquier tipo de movilidad, inclusive en su cuerpo, ya sea parcial o total, y que por algún tratamiento, llámese quirúrgico, ya sea farmacéutico, puedan recobrar la capacidad plena. O sea, no es algo que digas, hoy empieza tu estado de interdicción y ya para siempre. No, puede ser gradual o puede ser temporal. Pero aquí hablamos con un estado de interdicción. Aquí hablamos de una pérdida de la capacidad. Bueno, ¿qué es la capacidad antes que otra cosa? La capacidad existe en dos clases, que es la capacidad de goce, que es de disfrutar de todos los derechos que la ley te otorga. Eso se adquiere con el nacimiento y algunos autores dicen que se adquiere antes del nacimiento. Tenemos, por ejemplo, la vertiente que dice que el feto desde el hecho de la concepción ya tiene, ya es sujeto de derechos y de la protección de la ley. Hay quienes dicen que 24 horas después de haber nacido vivo y viable, pues vivo y viable es que ya se pueda valer por sí mismo, que no necesite un respirador artificial o alguna máquina que lo mantenga con vida. Y también eh, que ya no dependa ya esté también separado del cordón umbilical. A eso nos referimos. Están esas dos vertientes. ¿Y cuándo se pierde la capacidad de goce? Con la muerte. Con el estado de interdicción no se pierde esa capacidad de goce. Eso que debe quedar muy claro para todas las personas, porque dicen, no, pues que lo van a declarar en interdicción y lo van a declarar lo dicen de manera, algunos de manera peyorativa, incapaz, o sea, que ya no es capaz de nada, que ya no puede hacer esto o aquello. Pero dicen las personas, inmediatamente que lo tocas ahí, que lo encajonan, digamos, en esto, va a ser una persona nula, ya no va a poder hacer nada. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay algunos autores que me gusta esa vertiente, lo manejan como una regresión hacia la infancia.
Cuando uno es menor de edad y depende de sus padres, los padres nos guían, nos alimentan y nos procuran. ¿Para qué? Para que estemos en estado pleno de bienestar. Cuando una persona es declarada interdicta o incapaz, que no me gusta ese término de incapaz, o que tiene esa pérdida de la capacidad, tiene una regresión a la parte de infantil o de la minoría de edad, en el sentido que no puede hacer las cosas por sí solo, de una manera directa. Necesita la intervención de una persona que lo esté supervisando en algunos actuares de su vida, o que actúe por él ante las autoridades judiciales o administrativas. Él sigue siendo sujeto de todos los derechos, pero ya no tiene todas las obligaciones. ¿Por qué? Porque ya no puede responder por sí mismo. Una persona tiene que utilizar a otra persona para que a través de él exija sus derechos, los persigue en juicio. Imaginemos esto. Juan es una persona de 85 años de edad, con un padecimiento degenerativo avanzado. Pero un día amanece totalmente lúcido y ese día decide vender su casa a Pedro, que es su vecino de enfrente. Pedro, aún sabiendo la situación en la cual se encuentra Juan, dice: pues sí, te la compro, pero pues, te doy estas galletas, ¿no? O te doy esta cantidad de dinero X, lo fijas. Pero resulta de que Juan, pues, dice: ah, sí, está bien, no hay ningún problema. Este acto es nulo. ¿Por qué? Porque Juan tuvo un momento de lucidez, pero él si ya está en estado de interdicción, ya no puede celebrar este tipo de actos jurídicos, no puede celebrar una compraventa de un bien inmueble o de un bien mueble, no puede obligarse por sí mismo, tiene que ser a través de otra persona, como los hijos, cuando, bueno, ya no se estila mucho, pero en algunos lugares todavía o personas lo hacen, deciden comprarle, por ejemplo, un auto y darle y firmar para el permiso, no la licencia de conducir. El tutor de esa persona, que en este caso, o quien ejerce la patria potestad, está actuando por la otra persona ante una autoridad para brindarle el permiso de conducir. Lo mismo ocurre en este caso hipotético, con Juan. Tiene que haber una persona, que en este caso va a ser un tutor o un curador, que intervenga por él para la realización de un acto jurídico, como lo es la compraventa del bien inmueble. Pero bueno, ya me adelanté mucho. Juan va a ser, llamemos a esta persona así, o a la persona que tenga demencia, va a tener todos los derechos ante la ley, ante todas las autoridades, sobre todo los derechos son prescriptibles, perdón. ¿Ok? Él va a tener todos estos derechos, pero no va a tener todas las obligaciones de manera directa. Siempre va a haber alguien que tenga que intervenir por él. Ahora es muy importante también decir otra cosa. La capacidad de goce es esa. Tienes todos los derechos, pero no todas las obligaciones, y no puedes realizar ciertos actos jurídicos por ti solo. En cuanto a la otro tipo de capacidad, que es la capacidad de ejercicio. Esta capacidad de ejercicio, creo que ya se los han dicho en otras pláticas o conferencias por esta vía, es la capacidad es la aptitud de poder contratar y obligarse con otras personas para realizar todos los actos de tu vida de manera totalmente personal, sin intervención de ninguna otra persona. Va desde el derecho al voto, la compra de un bien inmueble, el prestar tus servicios profesionales, o o incluso ¿cómo decirlo? Bueno, contraer matrimonio. O sea, todo este tipo de cosas que vemos normalmente, que lo hacemos día con día. Va a haber quien me diga: pero es que yo a mi sobrino lo mando a la tienda por un refresco y estás realizando una compraventa. Sí, pero son cuestiones menores en donde no se interviene, por ejemplo, un notario público con cantidades de dinero, por ejemplo, con el
perdón, no necesitas intervención de un notario público, no necesitas la intervención de un juez, no vas a acudir a una oficina administrativa para obligarte a realizar X o Z trabajo. Esta es la capacidad de ejercicio. Es que sin que nadie intervenga por ti, puedes obligarte, contratar, comprar, vender y hacerlo de manera totalmente libre y espontánea. Ahora, cuando la persona por alguna situación pierde esta capacidad o de ejercicio, no nada más es porque, es que a mi papá ya se le olvidan las cosas y porque de repente dices, no, esto no es apreciativo. Esto tiene que ser totalmente declarado mediante juicio, ya sea de una jurisdicción voluntaria o vía contenciosa, por un juez competente. ¿Quién es el juez competente? El juez de lo familiar. En la Ciudad de México tenemos los jueces familiares en proceso escrito y los jueces en proceso oral. Dependiendo la modalidad de cómo se presente, si es jurisdicción voluntaria o proceso contencioso, vamos a acudir a uno o a otro. ¿Qué va a hacer el juez? No nada más vas a presentarte y vas a decir, es que a mi papá ya se le olvidan las cosas. Bueno, pues a ti también se te olvida, ¿no? Se te olvida las llaves de repente adentro de la casa, a todos nos ha pasado, o se te olvida hacer algún pago, o se te olvida un teléfono o una dirección. Eso no quiere decir que ya vayas a ser una persona que pueda ser declarada en estado de interdicción. No, esto tiene que ser en el juicio, tiene que ser declarado mediante un peritaje. Bueno, de hecho son 2 peritajes. En la legislación de la Ciudad de México hay unas partes donde te menciona que debe ser un experto en geriatría, lo cual, bueno, ya es un poquito anacrónico. Últimamente utilizan a peritos en ¿cómo se llama? Alienación, los cuales los proporciona el, el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Pero también puede ser un perito en un neuropsicólogo o un neurólogo en el cual acredite que tienes un padecimiento que no te permita realizar cierto tipo de actos. Las personas que padecen este tipo de enfermedades se presentan de la noche a la mañana. Hay asuntos en los cuales se presenta un poco más, por decirlo, agresivo o que avanza mucho más rápido que en otros. No soy médico, ignoro realmente cuáles son todos los factores que en ello implican, pero bueno, hay personas que se desarrollan mucho más que en otros. Al declararlo interdicto, muchas personas tienen miedo de ello, ¿no? Es que si lo declaro, ya no se va a poder, ya no voy a poder hacer nada con él. Hay otros que dicen, es que se va a quedar con los bienes de mi papá. Y ahí empiezan los conflictos y es cuando lo que comentaba al principio, lo complicamos todo. Si bien la persona que entra en estado de interdicción ya no puede contratar, ya no puede realizar ciertos actos por sí mismo, la ley lo protege en muchos aspectos. El legislador desde Roma ha sido muy especial en este tipo de aspectos para evitar que se le engañe o que termine en estado totalmente de indefensión. La persona que es declarada interdicta se le nombra un tutor. Pueden ser inclusive hasta 2 tutores al mismo tiempo. Uno que se va a dedicar a ser tutor de la persona y otro tutor que se va a dedicar de los bienes, que bueno, más bien es un curador el que se designa ahí. ¿Qué va a ser el curador? Y a diferencia del tutor. El tutor va a velar por la persona, va a estar a su cuidado totalmente la persona que sea declarada interdicta, y el curador solamente se va a procurar por los bienes o por los negocios que él crea que el tutor está celebrando en menoscabo del patrimonio de la persona interdicta. Vaya, el código
voy a hacer un poquito de video en ello, pero ten lista, por ejemplo, las obligaciones que tiene el tutor. Esto lo traduciríamos como los derechos que tiene la persona incapaz o en estado de interdicción respecto del tutor. Él tiene derecho a que se le alimente y se le eduque, a que se le destinen preferentemente los recursos a la curación de sus enfermedades y a su rehabilitación derivada de estas, al consumo de, a los tratamientos terapéuticos, se les van a rendir cuentas, se van a hacer un inventario de sus bienes y se le van a dar cuentas de esto cada año. O sea, no es tan fácil ser un tutor de una persona en estado de interdicción. No nada más es, pues sí, yo ya me quedé con él y demás. Las personas que cuidan a sus padres, que cuidan a sus familiares, sabrán perfectamente de qué hablo. Tienen muchísimas obligaciones. Es como si el padre regresara fuera de nuevo como un niño, pero esta vez a cargo de los familiares. En este caso puede ser el cónyuge primero, y después los hijos, y después de ahí nos vamos a todos los parientes colaterales, en línea directa y también en línea directa. ¿Qué obligación tiene el curador? Bueno, el curador solamente va a velar por los bienes y por el estado en que se encuentra la persona interdicta y verificar que las condiciones de la persona. Permítanme un segundo. Ok, perdón, es que tengo problemas con mi conexión. Sí, ¿sigo al aire? Sí, ok. Sí, licenciado, le seguimos escuchando. Perdón. Bueno, la persona que se ha declarado en estado de interdicción, como dije antes, tiene que ser declarado por un juez. Si no es declarado por un juez, a la persona, por mucho que se le olviden las cosas, por mucho que se tenga por un geriatra y por todos los médicos, no va a poder ser declarado en interdicción. Todos esos estudios tienen que ser llevados ante un juez. Y el juez de lo familiar, entonces, va a proceder a declararlo en estado de interdicción, a primeramente ponerlo bajo una tutela y una curatela. Son dos figuras que tienen que recaer en dos distintas, de manera provisional, y en su momento se declarará un tutor y un curador definitivo. Y como dije, te empiezan primero con el cónyuge, si puede y está en aptitud de ello, porque también hay ciertas condicionantes. Es un tema bastante extenso en el cual no pienso ahondar en este momento. Después vamos con los descendientes. Inclusive se puede ir hacia los ascendientes. Hay casos en que los papás vuelven a recibir al hijo que fue declarado en estado de interdicción y los papás ya tienen 80, 85 años, y el hijo que fue declarado en estado de interdicción tiene 60 o 50 años, ¿no? Y los papás de nuevo se hacen cargo de él. Otros casos es que, ahora es los hijos los que se hacen cargo del papá en estado de interdicción, que es lo más común. En dado caso de que no haya hijos o no haya estas personas, nos seguimos con los demás familiares colaterales, que pueden ser primos, pueden ser sobrinos, como decía, bueno, se daría un caso muy extremo, no me ha tocado conocerlo, pero que fueran los abuelos, ¿no? En dado caso que no haya familiares que se puedan hacer cargo, existen instituciones que se dedican también a llevar la tutela de este tipo de personas que se encuentran en estado de interdicción, y también proporcionan tanto tutores como curadores. También existe el caso en que no se encuentra ninguno de los dos, y bueno, pues el juez determinará quién es el que se hará cargo.
Normalmente quedamos en una institución, lo máximo a lo que se llega es a una institución privada, ¿no? Que tiene como objeto fin el ayudar a personas en estas situaciones. Pero como dije, esto es mediante juicio. Ahora, ¿quién puede pedir un estado de interdicción? No lo puede pedir así cualquier persona que va pasando por la calle. Ah, mira, ese señor se ve como con demencia y por eso voy a reclamarlo. No. O sea, primeramente los que lo van a reclamar es el cónyuge, después son los hijos, está el Ministerio Público que también lo puede hacer, porque imaginemos un señor en estado con un problema de demencia, se sube al automóvil y pues vaya, no se acuerda que no puede conducir o que no sabe conducir, ¿no? O va, tiene un lapso donde pierde un poco la conciencia o simplemente ya no es tan diestro en el momento que va conduciendo y choca y tiene un accidente grave y termina en el Ministerio Público, ya sea por daño en propiedad ajena o por cualquier otra situación. El Ministerio Público se percata de que es una persona que puede presentar esta situación de demencia y que puede ser una persona en estado de interdicción, pero no hay que lo acredite. Pues entonces da conocimiento al juez de lo familiar para que intervenga y que designe un tutor, un curador y se haga cargo de la persona. ¿Quién también puede? Pues las instituciones que se dediquen a la atención de personas con demencia para que se le declare en estado de interdicción. Pero ¿por qué declarar en estado de interdicción? Porque hoy está mal, mi mamá está mal. Bueno, en parte sí es porque están mal las personas, pero es para protegerlos de gente que en la vida real se dedica muchas veces a cazar a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad para abusar de ellos de cierta manera, para obligarlos a ciertos actos jurídicos, presionarlos o engañarlos para que firmen o hagan cierto tipo de actos que no les conviene a ellos. Al nombrarse el tutor, bueno, ya se hace responsable de él, es como si mi papá se hiciera cargo de mí cuando yo era niño. ¿Qué hacía mi padre? Pues me protegía, ¿no? Bueno, o eso se espera de un padre. Hay casos extremos, hay porque la ley también los protege de los propios padres. Y también en este caso, la ley protege a las personas que se encuentran en estado de interdicción de algunas personas que tienen ciertas conductas nocivas para con el incapaz. Permítame, ¿cómo decirlo? La tutela no es definitiva, también eso hay que tenerlo claro. La tutela se puede perder. Cuando una persona que está ejerciendo una tutela ejerce un acto que va en contra de los intereses o que tiene un conflicto de interés respecto de su pupilo, porque a usted le llama a la persona que está bajo la tutela, en ese momento el curador puede intervenir o se puede dar conocimiento al juez para que volvemos a lo mismo, el Ministerio Público y lo demás que había anunciado antes, de que se está yendo en contra de los intereses de la persona en estado de interdicción. En ese punto se puede perder la tutela. O puede decir, oye, ¿sabes que yo ya llevo 10 años con mi familiar y pues yo ya no puedo seguir haciéndome cargo porque yo también ya tengo padecimientos? No es una cadena perpetua. La propia ley te pone algunas situaciones en las cuales tú puedes renunciar o rechazar desde un inicio la tutela o la curatela. Si tú lo haces, bueno, pues ya renuncias a esa obligación y también que es un derecho, ¿no? de tu parte, de ejercer esa tutela o esa curatela. Al momento de perderla, o bueno, de renunciar a ella, puede renunciar a ella después de 10 años también a la curatela, pues entonces el juez va a nombrar un tutor o un curador sustituto, porque la persona que ha sido declarada en estado de interdicción siempre tiene que estar bajo esta figura de una tutela y de una curatela. También,
hay personas que no pueden tener esta tutela porque han sido declarados culpables por un delito doloso o porque han sido, sí, principalmente esta es la razón, o porque ellos mismos están bajo tutela. O sea, si yo soy tutelado por mi padre, pues yo no puedo ser tutor de mis hijos. O sea, en ese momento, pues no pueden subsistir una sobre de otra. A ver, formas de extensión, ya. Ahora, la curatela, ¿por qué no lo puede ejercer la misma persona que tiene la tutela? Es muy sencillo. Imaginemos que una persona tiene la tutela y, bueno, se supone que debe velar sobre los intereses del pupilo. Pero de repente dice, bueno, tengo una deuda muy grande y para no irme yo a la bancarrota, pues tomo el dinero y las propiedades que tiene mi pupilo, lo traigo a mi casa y con sus bienes, para no perder los míos, los pago con los suyos. Pago mis deudas con los bienes del otro. Bueno, para evitar este tipo de situaciones, se nombra un curador, que va a ser quien vigile la conducta del tutor, para tener un equilibrio. Espérate, oye, no puedes venir a todo ello porque vas a dejar sin nada a esta persona y después de que lo mantienes, ¿no? Y además tienes que rendir cuentas cada año. Si no lo rindes cada año y pasan esos normalmente es cada enero, pero si llega marzo y no has rendido cuentas, entonces te puedes remover del cargo y tienes que rendir cuentas de todo tu ejercicio anterior. Las personas que, bueno, por ejemplo, son contadores, es algo así como presentar tus estados de resultados cada año, o tu declaración anual ante el fisco cada año. Es algo, digamos, muy similar. El curador también, esta labor, si tiene que intervenir ante un juez o te hacer que rindan cuentas además, la labor no es gratuita. Ahí existe un arancel en el cual se le va a retribuir del propio patrimonio, de las cosas que genere los bienes de la persona incapaz, para retribuirle sus servicios. El tutor, bueno, pues tiene derecho a que si él desembolsa de su propio patrimonio para cubrir las necesidades del pupilo, pues también si hay bienes suficientes por parte del pupilo y siempre cuando haya sido totalmente justificable el gasto, se le resarce ese gasto. Existen también varias formas de adquirir la tutela. Yo ya ahorita hablé, por ejemplo, de mediante un juicio, ¿no? O una jurisdicción voluntaria, ya sea un juicio contencioso o una jurisdicción voluntaria. Pero también hay personas, y eso no sé si lo hayan platicado antes, la verdad, no entra tanto a fondo, pero quizás algunas personas que nos están escuchando y viendo les interese. Siendo el Alzheimer y otros tipos de demencias que pueden ser de grado hereditario, existen tutores que son vía testamentarias o vía anticipada. Bueno, en este tipo de casos, una persona acude ante un notario y decide nombrar un tutor en caso de que a él le llegase a ocurrir un incidente de demencia o llegase a padecer este tipo de enfermedad, ¿no? No sé si sea lo correcto llamar la enfermedad, o deterioro cognitivo. Esta persona va ante el notario público y lo designa como tal, inclusive lo puede nombrar heredero de parte de todos sus bienes, y esta persona, pues, bueno, al momento de llegarse a presentar esta situación, pues se reclama la tutela de la persona que ya tiene demencia y ya se anticipó a ello y muchas veces eligen a la persona que ellos tienen más confianza y la cual se va a hacer cargo de todo el actuar del incapaz
puede ser hasta su muerte, o como dije, hasta 10 años que haya ocurrido el nombramiento, o que él se encuentre también en la misma situación, o se pueda presentar en la misma situación en la cual también se encuentra bajo una tutela. La otra forma es mediante el nombramiento directamente por parte del juez, o en caso de los menores de edad que ya tienen 16 años y que tienen algún padecimiento cognitivo que no les permita valerse por sí mismos. En ese caso, al cumplir 16 años, ellos mismos pueden elegir a la persona siempre y cuando reúna los requisitos que la ley señale y el juez lo apruebe. Remarco mucho que el juez lo apruebe, porque si el juez no lo ha aprobado, vuelvo a repetirlo, no se le ha llevado el caso ante sí, pues no se puede considerar a la persona que está en estado de interdicción, no se le puede considerar que está bajo una tutela y se mantiene desprotegido. Por esto es muy, muy importante el cuidar a las personas que tienen este tipo de padecimientos, y al empezar el tratamiento, al empezar a ver que empiezan a presentar este tipo de diagnóstico de esta sintomatología, procurar siempre ir, y el juez, al tener ya todos los elementos de prueba, determinará si el estado de interdicción o intcapacidad va a ser total o parcial. Total, cuando de plano no se pueda valer por sí mismo para nada. Parcial, cuando sí se pueda valer por sí mismo en algunos casos. Hay también que tener especial cuidado, porque hay familiares que desgraciadamente también abusando de que ya ven que la persona se encuentra con momentos lúcidos y momentos de demencia. Buscan el momento en que se encuentra lúcido y lo llevan ante un notario público, y el notario, por desgracia, a veces también actúa de una manera, a mi parecer, aberrante, porque llegan y le dicen, bueno, ¿ya qué vienen? No, pues a hacer una donación inter vivos, lo que mal llamamos una herencia en vida, porque eso no existe. La herencia solamente es cuando una persona fallece. Pero dice, bueno, le voy a hacer una donación inter vivos, ¿y de qué? No, pues de todos mis bienes. No, espérate, no puedes. ¿Por qué no? Pues porque te van a dejar en la calle, ¿no? Pero muchas veces las personas no entienden. Pero en esos momentos de lucidez lo llevan ante el notario, porque no, mira tío, mira papá, mira mamá, yo soy tu hijo, tu primo, tu sobrino favorito, y yo siempre voy a cuidar de ti. Lo convencen, y cuando están ahí, el notario solamente les pregunta, ¿usted cómo se llama? ¿Qué desayunó hoy en la mañana? ¿Sabe quién lo trajo aquí? ¿Cómo llegó aquí? ¿Vino en transporte público? Y por cosas así, que aparentemente buscan saber cuál es su capacidad de diserción de espacio temporal, discernimiento de saber cómo llegaron, cómo se encuentran, quién lo llevó. Ya con eso dicen, pues se encuentra lúcido, y por lo tanto doy fe de que se realizó el acto jurídico, tal. Pero si ya antes tomamos la precaución de ponerlo en un juicio de interdicción, ese tipo de cosas ya no ocurre. ¿Por qué? Porque el tutor no estaba presente, y porque tampoco fue autorizado por el curador. De esta manera ya lo protegimos. Fue una doble barrera que ya lo protegió. Pero si carecemos de esas barreras, ¿cómo lo defendemos? Es lo que muchas personas no entienden. No es porque, ahora yo voy a cargar con él. Bueno, es que no vas a cargar con él. Es que vas a tomar la responsabilidad de cuidar a una persona que muy posiblemente te haya cuidado de niño. Aquí hay una cosa que me parece muy importante, y que de hecho se lo mencionaba a un cliente el otro día. El adulto mayor, cuando se encuentra en estado de necesidad por un estado de interdicción y que no tiene los medios suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias, llámese vivienda, lo que normalmente conocemos como alimentos, que es ahora sí que lo que comemos,
pero los alimentos también comprenden la vivienda, el vestido, el tratamiento médico, incluso hasta el esparcimiento. Si la persona se encuentra en estado total de necesidad que no tiene para cubrir ello, la persona también tiene un derecho muy importante, que es a reclamar los alimentos en vía de retorno. ¿Qué es esto? Mi padre tiene derecho a pedirme a mí como su hijo alimentos, al igual que los proporcionó cuando yo era niño. Tiene derecho a pedir alimentos a su cónyuge si ésta se encuentra en posibilidades de darlo. Y si no se encuentran estos, al hermano, al sobrino y a los familiares cercanos hasta el 4º grado. No sé si me explico en ello. La persona, aun si se encuentra en estado de interdicción, bueno, puede que el tutor diga, pues es que yo ya no tengo el suficiente capital como para hacerme cargo de él, ¿no? Y de todos los gastos que erogan. Bueno, en ese caso, a nombre y representación de la persona en estado de interdicción, ojo, eso es muy importante, a nombre y representación, no es porque yo quiero, no, es porque él lo necesita, puede reclamar alimentos para esa persona a los demás familiares que estén obligados a darle alimentos. Se le va a asignar una pensión alimenticia, pero eso es ante un juez de lo familiar, para que cubra todas sus necesidades dentro de una forma decorosa. Y también, cuidado, ahí muchos dicen, bueno, pues les va a sacar todo el dinero del mundo, me van a sacar todo el dinero del mundo. No, los alimentos son proporcionales, tanto a las necesidades de aquel que lo requiere, como a las posibilidades de aquel que los deba de proporcionar, ¿ok? O sea, no le voy a pedir una pensión alimenticia de 50,000 pesos a una persona que gana 5,000 pesos al mes. O sea, es totalmente desproporcional. Primero es imposible, ¿no? O le voy a pedir una pensión de 4,000 pesos a una persona que gana 5,000. Bueno, la puedo pedir, pero dudo que se la den. Normalmente ahí los jueces hacen un porcentaje que va entre el 20-30% de las percepciones que tenga una persona, ¿no? De lo que gane por su trabajo. Si no tiene una forma de comprobar sus ingresos, bueno, en el Estado de México, por ejemplo, ponen en unidades de medida administrativa, ¿no? En los cuales se asigna una cantidad y se va actualizando mes con mes. En la Ciudad de México muchas veces ocupan eso, o porque ya cayó en desuso el uso de salarios mínimos. O el juez puede decir, ¿sabes qué? 1,000 pesos al mes. Y posiblemente con esos 1,000 pesos no te resuelvan la vida. Y no lo van a resolver. Pero al menos sí van a minorar o disminuir el impacto que tenga por aquella persona que esté a cargo de la persona en estado de interdicción. Es uno de los derechos que tiene y que son imprescriptibles, que quiere decir que nunca se extinguen y que son inalienables, es decir, que no pueden ser, no pueden ser objeto de comercio, no pueden venderse o perdonar siquiera, ¿no? Sino que tienen que ser cubiertos. El curador también va a estar al pendiente de todo ello. Si la persona que ejerce la tutela no tiene en un estado, digamos, digno, de una vida digna a la persona interdicta, porque hay casos en los que prácticamente lo tienen como un mueble arrumbado en su casa y que pues, nada más de vez en cuando se asoman a ver si sigue vivo y a ver si respira, pues también el curador es responsable de ello y es parte, aunque es obligación del tutor brindarle la alimentación y los cuidados y del curador supervisarlo, eso se traduce en el derecho de ser tratado dignamente de la persona en estado de interdicción o de capacidad disminuida. También, si una persona ve que maltratan, por ejemplo, a un anciano o cosas así, puede dar parte a las autoridades y es parte de su derecho a una vida digna. Casi toda la legislación te habla sobre obligaciones del curador, obligaciones del tutor, y la mayoría no te habla realmente así como tal
como los derechos de la persona incapaz o en estado de interdicción. Pero realmente podemos traducir todas las obligaciones que tiene la de rendir cuentas, la de proporcionar alimentos, proporcionar educación, ya dijimos lo que el alimento no nada más es la comida, sino todo lo demás que se vaya presentando. Todo ello, la atención médica, el seguimiento que se le dé, todo ello son derechos, se traduce en derechos para la persona en estado de interdicción. No sé si tengan alguna pregunta, creo que en algunas partes no he sido muy claro. Repito, es un tema bastante amplio. Podríamos pasarnos aquí hablando días de ello. De hecho, en la universidad nos llevamos prácticamente un semestre en 3 materias viendo cosas así, y que, bueno, tratando a veces de traducirlo a un lenguaje no tan técnico se nos dificulta un poco a los abogados, porque se nos educa en las universidades a hablar en tecnicismos, porque dicen que si no hablamos en ello no cobramos, ¿no? Ok, licenciado, pues le agradecemos muchísimo justamente el que haya tratado de esclarecernos terminología muy técnica, muy pues propia de la abogacía a los términos más pues más simples que hubiera podido. Aún así, pues creo que tenemos algunas pues algunas dudas. Voy a procurar ir haciendo puntualizaciones respecto a lo que usted nos comentaba y después le voy a comentar también algunas de las dudas que están en nuestro chat. Pues bueno, usted nos comentaba de entrada que el término de incapaz o interdicto es el que se va a utilizar para la persona que pues que se va a tutorear por alguien que puede tomar decisiones. En este caso, el interdicto sería nuestra persona con Alzheimer y el tutor legal sería el que el juez determine a partir de las condiciones que establezca durante la investigación, ¿cierto? Sí, pero precisando un poquito más. El tutor va a ser nombrado por el juez. Puede ser un tutor provisional o el definitivo. El provisional es mientras dure el juicio y el definitivo es al concluir el juicio. Ese tutor puede, por ejemplo, usted puede ser nombrada como tutora de su marido. Ajá. Es lo que normalmente hacen la persona más cercana. Pero usted, si ya presenta estado también que se pueda presentarle a una interdicción, además puede decir, yo no puedo hacerme cargo de él por esto y justificarlo. En ese momento el juez pasa a otra persona. O sea, no es nada más de que el juez lo designe y ya, sino tiene que ser aceptado por el tutor. Muy no es bien. algo que digamos que es a fuerzas. No, tiene que ser también en este acuerdo. Muchísimas gracias por la aclaración. También algo que nos aclaró que me parece muy importante es respecto a la capacidad de goce, perdón, donde nos dice que la persona interdicta, pues sigue gozando de derechos, pero no de todas las obligaciones. Esto es que bueno, al ser esta persona va a tener esta capacidad de goce dentro de las obligaciones que no podrá cubrir por su salud, pues tiene esa oportunidad de que un tutor realice ciertos trámites pues que sean para su beneficio. ¿Es así? ¿Está bien comprendido el término? Sí, precisando lo siguiente. La persona tiene todos los derechos que la ley le da, pero no puede ejercer a veces algunos de manera directa, sino precisamente el tutor o el curador va a intervenir en su nombre y representación para realizar ciertos negocios jurídicos, llámese una compraventa, llámese un trámite ante Hacienda, porque pues eso sigue generando, ¿no? No puede, por ejemplo, ir ante un notario y legar, donar o disponer de todos sus bienes con total libertad. Va a tener restringida
su libertad para poder disponer de sus bienes. Primordialmente eso es lo que ha contemplado el legislador, limitarles a actuar para disponer de sus bienes, ¿ok? Tiene que ser siempre por interpósita persona, no puede ser de manera directa. Si no está presente el tutor o el curador, el acto es nulo de pleno derecho. Si el señor vende su casa y no es con la aprobación del tutor o el curador, en ese momento es un acto nulo y es como si no se hubiera celebrado. Inclusive puede haber acciones penales contra la persona que haya intentado celebrar ese acto, porque puede que lo haya hecho de mala fe, intentando perjudicar al interdicto y beneficiarse de una manera desproporcional. Ok, muy importante esta aclaración, ¿no? Porque de pronto pareciera que pues podrían estar en una situación vulnerable donde se les podría despojar de sus bienes, pero bueno, la importancia de que haya esta tutoría, este curador que vigila precisamente los bienes. Y nos decía que este curador tiene que entregar cuentas cada año. Así es. También el tutor tiene que entregar cuentas cada año. Normalmente siempre es en el mes de enero, y si transcurridos 3 meses después del inicio de año no ha rendido cuentas, se le puede exigir mediante juez y se le puede quitar se le puede quitar el cargo de tutor. Y sin menoscabo de las posibles responsabilidades civiles o penales, porque también algo que se me olvidó mencionar es que tanto el tutor como el curador son responsables de los daños o perjuicios que pueda sufrir en su patrimonio la persona en estado de interdicción, ya sea por negligencia, ignorancia o demás. No están obligados a saber todo, pero sí al menos asesorarse o tratar de llevar lo mejor posible los negocios de la persona interdicta. Ok, muy bien. Bueno, pues ahora voy a hacerle algunas preguntas, ya que puntualizamos algunas cosas del tema. Quisiera hacerle algunas preguntas que tenemos en el chat. En primer lugar, tenemos a Rocío Anguiano, quien nos pregunta que si su esposo tiene 80 años y un diagnóstico de Alzheimer, ella puede hacer el juicio de interdicción a pesar de que no llevaron el matrimonio legal, es decir, es su cónyuge, pero no están casados por lo civil. Aquí hay una cuestión. No es su cónyuge, es su concubina, así lo maneja la ley, sin hablar de manera despectiva. Existe un concubinato, bueno, siempre y cuando se hayan reunido las características de ley, y sí podría, inclusive, yo le recomendaría que primero hiciera una declaración de concubinato ante una autoridad, me parece que está en el registro civil. Nunca he hecho este trámite, soy honesto en ello, pero sí podría, o alguno de sus hijos. Ok, perfecto. Pues Y sí, muchísimas gracias. puede. Muchísimas gracias por contestar esta pregunta. Bien, ahora Araceli nos pregunta también respecto a si es posible que nos hablaba usted acerca de que el interdicto también pueda hacer una reclamación de los alimentos en vía de retorno. Es decir, podía reclamar esa necesidad hacia los hijos cuando se encontraba en una situación vulnerable. Y nos pregunta Araceli, si en este caso nuestra persona con Alzheimer, con enfermedad de Alzheimer, tiene una pensión, aún así podría hacer ese trámite para reclamar alimentos a sus hijos. A ver, como la persona con Alzheimer ya tiene la pensión. Ajá, por trabajo. Pero, es decir, fue... pero no le alcanza con lo que tiene en la pensión. Bueno, habría que acreditar la necesidad de dichos alimentos. No nada más es porque yo lo necesito, porque yo lo digo, o porque el tutor lo diga, ¿no? No sé cuál sea el caso así en concreto. Pero si tiene la necesidad y esto se comprueba, ¿cómo? Con los gastos que se erogan al médico, los propios medicamentos
o los materiales que conlleva el tratamiento, un informe socioeconómico que puede hacer, o un estudio socioeconómico que a veces hacen los trabajadores sociales, o también todo lo que serían recibos de los gastos que se van erogando directamente hacia la persona que tiene este padecimiento de Alzheimer, o cualquier otro que lo pueda poner en estado de interdicción, sí podría reclamarlos, pero tiene que comprobarlos ante el juez de lo familiar. Y también se tiene que comprobar que aquellas personas a las que se reclaman los alimentos tienen la posibilidad de darlos, porque vuelvo a decir, puede que yo tenga la necesidad, pero el otro esté igual o peor que yo, pues el juez va a decir, pues no, no se lo puede proporcionar, ¿no? O sea, porque es una carga demasiado alta para la otra persona. O sea, sí es un caso delicado y tendría que verse los pormenores. Ningún caso es igual a otro, eso quiero que les quede claro. Hay casos más complicados que otros, no hay casos sencillos y menos en un estado de interdicción, porque imagínense nada más esto. Lo presento a la audiencia para que le hagan su primer peritaje y va van médicos alienistas y lo declaran bien, no presentan ningún signo, pues ahí ya se y digan, sí, presenta esta sintomatología y por lo tanto pues es interdicto. Pero en la segunda, resulta que ese día amaneció todo lúcido, todo fresco como una lechuga, y ese día se me cae. O sea, hay muchos bemoles y sostenidos en esto. Se tiene que tratar cada caso de manera particular. Ok, en concreto sería si, si la persona acreditara que tiene como esta necesidad, pero finalmente es por vía legal también. Sí, sí, totalmente. Si una pensión la tiene que decretar un juez, un estado de interdicción lo tiene que decretar un juez. Muy No hay bien. de otra, no se puede de otra manera. Muy bien, voy a continuar con las preguntas. Tenemos también por aquí, nos dicen, ¿cómo se hace un testamento para una persona con demencia si no cuenta ante la ley con total de su capacidad? Y más aún, ¿cómo se puede rastrear si ya hubo algún testamento elaborado pero la persona no se acuerda? Ok, mira, son dos casos bastante interesantes. No. El rastreo de un testamento, bueno, lo hace también el juez y se puede llevar en el mismo juicio de interdicción. En el juicio de interdicción, el juez manda un oficio a lo que es Archivo General de Notarías, que es donde se guardan todos los testamentos. Antes se hacía en otros lugares, como el Archivo Judicial. Les comento, desde 1991 no hay ninguno y el tribunal sigue cobrando por ello, por la búsqueda. A mí se me hace algo excesivo y desmedido, pero bueno, eso es cuestión aparte, ¿no? Manda a hacer una búsqueda al Archivo General de Notarías, se paga un arancel al archivo y se hace una búsqueda si existe alguna disposición testamentaria, mediante la cual también el propio persona que se le quiera declarar en estado de interdicción haya designado un tutor. Porque lo mencioné, lo puede nombrar de antemano. Y si ya lo nombró y existe un testamento, pues ahí va a salir a la luz. Al salir a la luz, ahí ya sabes si hay o no un testamento. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la otra parte? ¿El juez qué? Que, bueno, si, ¿cómo poder rastrear si había ya un testamento, pero la Esto ya... persona no se acuerda? Ok, bueno, esto ya lo resolví, ¿no? O sea, el juez manda el oficio de Archivo General de Notarías. La otra parte era cómo hacer un testamento de una persona en estado de interdicción. Sí, Ok, sí. bueno, esto, híjole, es sumamente complicado porque tiene que estar el tutor, tiene que estar el curador
y muchas veces se tiene que también pedir testigos y ahí es un embrollo, porque no es que yo era el hijo más querido, es que yo fui criado como un hijo en casa y se entra muchísimas cosas ahí. Se dice tendría que analizar el caso, es un caso ahora sí que complejo, para ver con qué indicios se cuente, no solamente con testimonios, porque hay veces que los testimonios se compran o se venden, Ok, ¿no? es decir, sí es Sino hay, posible, sin embargo, la asesoría en este aspecto tendría que ser más individualizada, pero, y o sea, en totalmente, posibilidad solamente que se requiere una asesoría. Sí, ok. Muchas gracias, sí, de licenciado. hecho, Me voy un poquito más rápido porque de pronto empezaron a llegar también más preguntas. Voy a leer también algunas preguntas que tenemos de Facebook. Y bueno, aquí también aprovecho para saludar a todas las personas que nos siguen en esta red social. Hemos tenido mucha participación de Sudamérica, de personas del Ecuador, de Argentina, de Perú, de Panamá. Muchísimas gracias por seguirnos y bueno, esperamos que no dejen de participar en estas sesiones que son semanales. Muchos saludos para todos, también al interior de la República Mexicana, pues muchos saludos. Y bueno, de allí nos preguntan, si, ay, perdón, un momentito. Um, perdón, ¿eh? ujú, Nos sí. pregunta, ¿quién vigila a los tutores? Bueno, hay un consejo de tutores, este, pero el curador básicamente va a ser el que va a estar vigilando el actuar del tutor, pero el consejo de tutores local, que según la ley, existe en cada, en este tiempo delegación ahora alcaldía, lleva vigilancia sobre el registro de las personas que se encuentran en estado de interdicción y sobre los actos y las cuentas que ellos rinden cada año. A su vez, el juez lo va a estar vigilando con esas cuentas que se rinden cada año. El curador lo va a estar vigilando respecto a su actuar para que no menoscabe el patrimonio, si es que lo tiene, la persona en estado de interdicción, y a su vez que te esté cuidado de una manera adecuada, ¿no? Que no, como decía, no lo tengan como un mueble arrumbado o que no tenga el tratamiento o el acceso al tratamiento adecuado. El tutor no es omnipotente, no tiene derecho de vida y muerte sobre la persona que se encuentre en estado de interdicción. De hecho, es una persona que está sumamente vigilada por el curador, por el consejo por junta de tutores y el juez. Ok, bien, muchísimas gracias, licenciado. También, bueno, Aida Fernández en Facebook nos pregunta nuevamente que si para nombrar a un tutor se tiene que hacer ante un notario. Y bueno, que en el caso cuando hay muchos hijos, pero solo uno cuida del adulto mayor, este, ¿cómo hacer este trámite? Nos comenta que son personas de bajos recursos. Nuevamente, bueno, me parece que ya lo había comentado usted. Sí se puede Es hacer el nombramiento ante un es un tutor, juicio, ¿no? de Más que un ante tutor. un notario. Sí, sí existe ante el trámite ante un notario. El propio código lo prevé. Déjame lo busco, permítame un segundo y ahorita se lo busco. Se le llama tutela cautelar, ¿ok? Okay. Pero esto es cuando todavía la persona no ha sido declarada en estado de interdicción y es cuando todavía se encuentra en pleno uso o en uso de sus facultades, aunque ya vayan disminuyendo, pero que todavía pueda presentarse en estado lúcido por un tiempo, digamos, bastante largo, o aunque sea intermitente, no sea de que estoy lúcido 1 hora y 42 no, sino que sean un poquito más largos sus periodos de lucidez y deben presentarse para nombrar a su tutor o tutores y a sus sustitutos.
Ok. Ok. Ajá. Bueno, esto se le llama tutela cautelar, ¿no? Y sí, se tiene que acudir ante el notario. Ahí le recomendaría más bien que ahorita acudieran a lo que son las jornadas notariales. Yo sé que estamos en pandemia, pero sigue, me parece, no sé si ahorita están en todas las alcaldías presentándose lo que son las jornadas notariales. Y ahí tienen un costo bastante subsidiado. Por ponerles un ejemplo, si un testamento te vale 2,000 pesos, ahí lo puedes obtener hasta en 200 pesos, pero depende de los descuentos que puedas llegar a obtener. Si es una persona de la tercera edad, el costo disminuye muchísimo. Si no se tiene esa posibilidad en este momento, pues bueno, también hay notarías que a veces le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo esto, y te dicen, toma este boletito y di que te vi en la jornada notarial, ¿no? O sea, me ha tocado casos que son así, que ayudan a algunas personas, pero ahí sí lo tendría que ver directamente con la notaría. Ahí mismo le dicen qué documentación necesitan, y normalmente les piden también los informes médicos, como decía hace rato, de un geriatra, que no considero que sea el más óptimo, pero que es lo que les pide la notaría, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias nuevamente, licenciado, por dar respuesta a estas preguntas. Hay algunas preguntas que, bueno, se han respondido también ya durante la conferencia que se están realizando en Facebook. Los invitamos también a retomar, bueno, que puedan volver a ver la ponencia respecto a la parte de qué persona puede realizar el trámite para solicitar la tutoría, si el La cónyuge puede tutela. solicitarla, perdón, la tutela, disculpe, que sí, lo que le No comentaba, te ¿no? La preocupes. terminología, pero muchísimas gracias por, bueno, usted ponernos en términos muy simples. Entonces, pues, en general, me parece que la mayoría de las preguntas han sido respondidas. También el tiempo, pues, bueno, nos apremia. Licenciado, a nombre de Alzheimer México, le quiero agradecer su participación en este ciclo de conferencias. Esperamos que no sea la última vez que contemos con su colaboración, y pues dejamos también sus datos en el chat de Zoom, en el chat también de Facebook. Le hacemos entrega de su reconocimiento virtual, y pues agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook Live y por la plataforma de Zoom, y les enviamos un enorme agradecimiento y saludo a nombre de nuestro presidente Marco Murillo y de todos los colaboradores que hacemos Alzheimer México y AP. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego a todos. Hasta luego.